La soledad es una historia íntima con matices de crítica social. Es una pieza única, con el suficiente atractivo para haber recaudado premios en diversos festivales internacionales, entre los cuales el Festival de Cine de Miami y el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz. Esta es la ópera prima de Jorge Tilan Armand, director de cine venezolano, nacido en Caracas hace 27 años y con quien hoy vamos a conversar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Hola Oscar, muchas gracias por tenerme aquí. Muy contento de estar aquí en Lisboa para presentar La Soledad. Vale, y para poner en contexto a nuestros oyentes, vamos a decirle por qué estás en Lisboa. Tu película, tu ópera prima, que es La Soledad, como ya lo dijimos, va a participar en la muestra de cine iberoamericano de Lisboa, que se celebra en el Cinema San Jorge, uno de las plazas de cine más importantes, diría yo, del país inclusive. Y tu película está junto a películas de México, Colombia, Perú, Chile, hay una de Portugal y España también. ¿Cómo te contactaron para llegar aquí a esta muestra de cine? Bueno, Carlos Nogueira, que es el director artístico de la muestra de cine, se enteró de la película luego que la estrenamos en el Festival de Venecia y él la vio en alguna plataforma digital interna de los programadores de festivales y entonces me escribió para incluirla en la muestra. Y antes de esta película, Jorge, habías estado o habías, digamos, dirigido otras películas. Hablamos de un documental más bien que es Flor de la Mar de 2015. Cuéntanos un poquito de ese documental antes de entrar en materia directamente con La Soledad. Flor de la Mar es mi primer trabajo. Es un documental que se trata de un grupo de pescadores que están en la isla venezolana de Cubagua y ellos están ahí luchando para rescatar o salvar las ruinas de la primera ciudad europea que se fundó en América, que se llama Nueva Cádiz. Los españoles fundaron esa ciudad hace 500 años, en el año 1515, y bueno, las ruinas están ahí y eso quedó abandonado y esta comunidad de pescadores vive ahí sin agua potable, sin turismo, sin ninguna especie de comodidad o de necesidades básicas. Y en 2007 o 2009 el gobierno venezolano prometió que iba a restaurar la isla, construir una escuelita, un muelle, una clínica y bueno, traer turismo a la isla para que los pescadores pudiesen trabajar en cooperativas de turismo. Mi abuelo Jorge Armand es un arqueólogo y él lo contrató el gobierno para que excavara en las ruinas de Nueva Cádiz. Bueno, se empezó todo un proyecto que iba a ser lindísimo. Mi abuelo se trasladó a la zona y luego 2 años después los fondos para el proyecto desaparecieron. Mi abuelo lo botaron y los pescadores se quedaron sin nada. Entonces Flor de la Mar es un documental que cuenta esto que pasó, ¿no? Luego de que ya haya pasado, ¿no? Y cómo están estos pescadores ahí, digamos, olvidados. Aprovecho esto de Flor de la Mar y esta historia que nos cuentas, porque obviamente, y La Soledad también es así, tiene, yo dije matices de crítica social, pero yo diría más allá, ¿no? Tiene líneas gruesas de crítica social ambos. ¿Es tu tema preferido? ¿Por qué llegas a estos proyectos con crítica social? Porque en otros países vemos cineastas que se van, no sé, por historias reales que no tienen nada que ver con la crítica social, de deportistas, biografías, biopics, como llaman. ¿Por qué tú llegas, por qué te gusta o por qué te embarcas en proyectos de crítica social? Bueno, yo creo en un tipo de cine que es como un espejo para el espectador y no como una distracción, un tipo de cine donde las personas se puedan ver reflejadas y puedan eh, dialogar sobre lo que pasa en sus comunidades a su alrededor y así pues, poder generar una chispa de un cambio o poder iniciar algo. Como venezolano en el exterior siento una responsabilidad de si voy a hacer cine en el país, de no ignorar lo que está pasando y de contar las cosas que nos afectan a todos los venezolanos adentro y afuera del país. Es lo único, con lo que yo sé hacer, que es cine, eso es lo que yo puedo contribuir. Yo puedo mostrar cómo estos problemas afectan a las personas. No soy un experto político, no soy un economista, pero lo que sí sé es cómo estos problemas afectan a mis seres queridos, cómo me afectan a mí.
Entonces, bueno, eso me atrae, ese tipo de historias. Hay una frase que leí en una de tus entrevistas a un medio venezolano, si mal no recuerdo, que decía, estas historias, la soledad en particular, es tu forma de regresar a Venezuela. Decías eso, ¿no? O sea, que de alguna forma extrañas, obviamente como todos los emigrantes lo hacemos, bueno, en tu caso, la adolescencia, porque te fuiste a Venezuela a los 15, ¿correcto? Sí, hacer cine es una manera de volver para mí. No solamente físicamente, sino también para revisitar viejas relaciones, sea con familiares o amistades, para revisitar los lugares de mi infancia, para hablar de ellos, para encontrar cosas nuevas ahí y también, digamos, para olvidar. Hace poco leí una entrevista que le hicieron a este director portugués, Pedro Costa, que él decía que uno hace cine no para recordar, sino para olvidar. Y esa idea me parece muy interesante y me identifico con ella y creo que de alguna manera hacer este tipo de películas tan personales en estos sitios, digamos, olvidados de mi familia, me hace como hacer un registro, plasmar, inmortalizar estas historias, inmortalizar estas personas y así luego poder resolverlas dentro de mí y tenerlas, digamos, archivadas para de alguna manera olvidarlas. Y tomando esas ideas de la que hablas, la soledad tiene mucho de eso, ¿no? De revisitar los sitios, de buscar, no sé, en el baúl olvidado, ni siquiera en el baúl de los recuerdos, en el baúl olvidado de tu niñez, porque la soledad de hecho es el nombre de la casa, de una de las propiedades de tu familia en Caracas. Sí, La Soledad se filmó en la casa de mis bisabuelos. Digamos, es interesante, hay una relación inclusive con Flor de la Mar en el proceso que se hizo la película. Para mí fue bastante, digamos, un proceso como casi arqueológico. Regresar a esa casa donde todavía estaban como todos los restos de las cosas antiguas de mis antepasados, de mis familiares, y llegar ahí y encontrar esas fotografías, las cartas de mi bisabuelo, los álbumes, fotos mías inclusive, los cuadros, todo eso fue como ir y excavar en la memoria de alguna manera. Sí, sí. Y a partir de todos esos materiales, de todos esos hallazgos, inclusive físicamente traspasan a la película en la forma de material de archivo, de fotografías que ves en la película, de cintas de 8 milímetros. Y entonces sí, efectivamente, estas son unas películas que van en una búsqueda personal más allá de lo que es la narrativa. Y de hecho la historia de la soledad tiene que ver con alguna historia real relacionada también con tu familia, ¿correcto? Las personas que vivían en la casa, o por lo menos los que aparecen en la película, viven en esa casa. La casa les va a ser, no desalojada, va a ser demolida, ¿correcto? Y bueno, se crea, no sé si llamarlo un conflicto, pero alguna con los dueños y ellos. Cuéntanos un poquito de esa. Sí, La Soledad es la historia de un joven padre de familia que habita una mansión abandonada en Caracas con su familia, y cuando él se entera que los dueños de esta casa van a demolerla, él emprende una búsqueda por unas supuestas morocotas de oro, unas monedas de oro que se dicen estar enterradas en esta casa. Es una historia real y también es una historia que está interpretada por los personajes reales, las personas que realmente viven en esa casa. De hecho, no eran actores profesionales los que utilizaste para la película. Ninguno es actor profesional, son todos la primera vez que están enfrente de una cámara y son todos, digamos, los protagonistas de la versión real de la historia. Entonces, de alguna manera se interpretan a sí mismos o a versiones de sí mismos. Inclusive mi padre también está en la película. Por supuesto, bueno, hay distintas dimensiones de lo que es ficción, de lo que es realidad, pero digamos, si es una realidad que esa es la casa de mi familia y que ellos quisieran, digamos, hacer algo con esa casa, recuperarla, no se sabe si es demolerla o no, o venderla. Y bueno, la relación que yo tengo con esas personas que habitan esa casa es que
Rosina, la abuela del personaje principal, era la empleada doméstica o la señora que cuidaba a mi bisabuela. José, aquí se enreda todo porque son nietos de abuelas y todo, pero a ver si lo hago claro. La empleada doméstica de mi bisabuela, Rosina, su nieto es José, el personaje de mi película. De la película, correcto. José creció en esa casa, una casa que yo visitaba todos los sábados, donde pasábamos las navidades, donde se reunía la familia. Entonces para mí Rosina también es como una abuela, y José pues es uno de mis primeros amigos de la infancia que yo compartí muchos momentos. Y hacer esta película fue una manera de conocerlos a ellos en mi vida adulta y de, digamos, de volver a jugar con José, de volver a registrar los cuartos, de volver a buscar las morocotas, de volver a trepar los árboles de los jardines. Y hay una anécdota de la casa, ahora que hablaste de tus bisabuelos, no sé si llamarlo sobre un fantasma, algo, tú jugabas era con tu bisabuelo, si entendí bien, y él había fallecido, ¿correcto? Y eso solamente te lo dicen ya cuando tienes edad adulta para comprender que tu abuelo no estaba. ¿Cómo es la anécdota? Porque me pareció bastante llamativa y además que tiene cierta relación obviamente con la película, ¿no? Es la casa, es el mismo ambiente. Pues sí, cuando yo tengo una memoria de cuando yo era niño de haber conocido a mi bisabuelo. Me recuerdo haber estado bajo la cama de su cuarto con mis primos, y luego mi tía Es como una confusión entre la memoria y los cuentos de mi familia, pero mi tía me dice bueno, que ella nos encontró jugando bajo la cama de él, y nos preguntó qué estaban haciendo, y yo muy cándidamente le dije, no, estábamos jugando con Lelelo. Y recuerdo Era como le decían a tu bisabuelo. Sí, y recuerdo yo que, o sea, hubo un momento en mi niñez o ya de adolescente como que alguien me dijo como que no, tú no conoces a Lelelo, él se murió antes de que tú nacieras. Y yo me quedé un poco como confundido, porque yo tengo como una imagen de verlo a él en una silla de ruedas en uno de los pasillos de la casa con una enfermera, que no hay ninguna fotografía de eso, pero esa imagen está en mi cabeza. La casa siempre ha sido como un sitio, bueno, una casa con muchos cuartos, en el momento que yo era niño habían muchas cosas todavía ahí. Mi bisabuela estaba viva y, bueno, algo que a mí me gustaba mucho hacer era como meterme en los cuartos que ya, digamos, estaban cerrados, como la oficina de mi bisabuelo, meterme ahí y registrar los libros, las fotografías, las cosas, ¿no? Como hurgar en todas esas memorias que de alguna manera forman parte de mi historia familiar, pero no de mi memoria. Entonces, bueno, siempre en esa casa también, alrededor de todas las historias de mis abuelos, de mis tíos, de la Navidad, siempre nos decían, nos inventaban cuentos como, mira, ahí viene San Nicolás, y venía un señor disfrazado de San Nicolás y nos creíamos que era San Nicolás. O nos decían, no, que si no te portas bien te va a venir a buscar la bruja Gandulfa. Y entonces mi imaginación volaba entre miles de cosas, ¿no? De cuentos de morocotas, de espíritus, de San Nicolás que venía entre la bruja que nos... O sea, entonces, para mí la casa siempre fue un sitio donde había algo más, donde siempre hubo un misterio, ¿no? Entonces, por eso en mi película está incorporado todo este mundo espiritual, donde el personaje se encuentra al espíritu de su abuelo, donde hay una leyenda de unas morocotas de oro que supuestamente en la película fueron enterradas por los antiguos esclavos de los antiguos dueños de esta casa. Y sí. Y esa intimidad que obviamente está reflejada en tu película, en la soledad, ¿cómo ha sido recibida en los foros internacionales en los que la película ha participado? ¿Cómo crees tú que ese público, porque debuta en el Festival de Venecia, pero pasa, ya dijimos, por el de Biarritz, Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, va a Durban, México, Ecuador, también en Venezuela, en el 13º Festival de Cine Venezolano? ¿Cómo, obviamente que el de Venezuela pudiéramos más o menos entender, entre la crítica social y la intimidad, entender la película, pero en otros foros tan diferentes a nosotros, ¿cómo crees tú que ha sido recibida La Soledad?
Bueno, La Soledad ha pasado ya por más o menos 40 festivales. Eh, yo no la he acompañado a todos los lugares porque, bueno, a veces no se puede o a veces no me invitan. Pero siempre es muy interesante ver cómo los públicos de distintos países la reciben y lo que entienden. Eh, por ejemplo, cuando la película estuvo en Cartagena, en Colombia, era un público que estaba muy al tanto de la situación venezolana, que conocían las noticias allá de Venezuela llegan a Colombia, estaban, digamos, ese público en ese festival quizás no indagó tanto en la parte social porque ya lo entendían, claro. ¿no? Pero hay otros, en Biarritz se me Por ocurre ejemplo, que en Francia fue Francia, interesante porque, bueno, un público, digamos, bastante especializado, bastante abierto a un tipo de cine distinto. Y bueno, curiosamente se interesaron mucho por la arquitectura de la casa, por la historia y bueno, también por esta relación personal que yo tengo con la historia, ¿no? Bueno, digamos, pudiésemos decir que el cine de autor nació en Francia. exacto. Una anécdota interesante con respecto a esto es que en Trinidad y Tobago se mostró la película y yo no estaba, pero fue mi co-guionista, productor y director de fotografía, Rodrigo Michelangeli. Él fue a presentar la película y me cuenta que ese público conectó mucho con el misticismo de la película y con el simbolismo en ciertas escenas. Lo leían de una manera muy distinta y él pensando, bueno, en Trinidad y Tobago hay en el Caribe hay toda una cultura también, digamos, de lo místico, no quiero decir brujería, pero por ahí van los tiros, pues. Exacto. En cambio, en otros lados, ese tipo de cosas pasan desapercibidas. Sí, siempre ha sido muy variado el resultado, el recibimiento. En muchos países, en Italia, por ejemplo, mucha gente no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en Venezuela. Y bueno, como que creo que la película para ellos, para muchos de ellos fue una abreboca, como que ojalá los haya llevado como a indagar más. También cabe destacar que cuando La Soledad se estrena en septiembre de 2016, todavía no había estallado como la ola de noticias internacionales que ha habido de Venezuela a lo largo del 2017. Ahorita ya es raro encontrarme a alguien que me diga, ay, yo no tenía ni idea de que eso estaba pasando en Venezuela. Ahorita parece que todo el mundo por lo menos está enterado de que en Venezuela alguna noticia siempre hay a diario que hay escasez, que hay presos políticos, que hay falta de medicina. Y esta es tu primera vez en Portugal. Sí. ¿Qué te parece? No sé si conoces algo del cine portugués, te has relacionado con el medio, ¿qué te parece el cine portugués en relación con el cine latinoamericano? Del cine portugués conozco algunas películas, no soy experto, he visto varias películas de Pedro Costa, he visto películas de Miguel Gómez, entre ellas me gusta mucho Tabú. Vi en Venecia también la película Sao Giorgi, no recuerdo el nombre del autor. Conozco por encima las películas de João Pedro Rodríguez. Pues es un cine, digamos, empezando por Pedro Costa, que a mí me llama mucho la atención, que me interesa mucho porque bueno, tiene esa cosa de lo etnográfico, de la mezcla entre el documental y la ficción, muchas de estas películas. Que es parte de tu estilo también, el sí, documental y la ficción. Pudiésemos decir que algunas películas de Pedro Costa pueden haber sido una referencia para La Soledad, no se parecen en nada, pero en algunas cosas sí. Y bueno, por supuesto existe una relación entre el cine latinoamericano y el portugués, un cine iberoamericano. Bueno, realmente no me siento calificado para hacer algunas comparaciones así más profundas porque no soy experto en la cinematografía portuguesa. Claro, no te entiendo. Y
¿cuáles serían siempre los cineastas tienen como alguna referencia, algún director, algún guionista, digamos, ¿cuáles serían tus referencias en ese sentido? ¿Cuál sería tu director, tu guionista, tus trabajos favoritos, de los cuales tomas inspiración para estos proyectos y para los próximos? Bueno, esa es una pregunta complicada porque es algo que es siempre cambiante. Siempre cuando uno ve una película y uno recuerda una película de otra manera. Para La Soledad hubieron varias películas claves que creo que me influenciaron. Entre ellas una película americana que se llama Memphis, de un director que se llama Tim Sutton. Y Los Hongos, de Oscar Ruiz Navia, una película colombiana. También La Playa DC, del mismo director. De Juan Andrés Arango, otra colombiana también. Y una película que se llama Louisiana, The Other Side, de un director llamado Roberto Minervini, que también trabaja en este espacio docuficción. Pues esas son algunas de las películas que me vienen en mente cuando pienso en que estaba viendo, que me estaba gustando cuando hice La Soledad. Tuve la oportunidad de conocer a Tim Sutton y a Oscar Ruiz Navia en un laboratorio de talento que hice en Montreal. Ahí fue donde vi sus películas y bueno, ellos me contaron mucho de su manera de trabajar y eso me inspiró mucho, me abrió la mente a pensar en el cine no solamente como en géneros, sino a pensar en que no tiene que ser un documental, no tiene que ser una ficción, simplemente es cine, ¿no? Para mí fue como un momento revelador que tuve en el 2015 con ellos. Y bueno, más adelante, inclusive ellos me han aconsejado a lo largo del camino. Juan Andrés Arango, me dio algunos consejos por Skype antes de mi rodaje. Yo terminé editando la película La Soledad con Felipe Guerrero, que es el editor de todas esas películas colombianas. Decidí trabajar con Felipe porque pensé que él pudiese tener la sensibilidad de trabajar en una película que no fuese documental y no fuese ficción, como ya lo ha hecho antes. Y entonces me fui a editar la película con él en Buenos Aires. Y obviamente el trabajo fue el que tú... Sí, yo quedé muy, muy, muy contento y bueno, ahorita soy muy amigo de Felipe y él inclusive es coproductor ahorita de mi nueva película y también será el montajista o el editor. ¿Qué se llama, si no puedes adelantar, la nueva película? La nueva película tiene como título El retorno del señor Roque Tillen a la isla Acare-Merú. También pudiéramos esperar este estilo documental, digamos, mezclado, como de lo que estábamos hablando, documental, ficción y realidad juntos en una sola película. Correcto, sí, esta película, para contarte así en términos por encima, pues es una película sobre el regreso de mi padre a un campamento que él abandonó hace 12 años en el Amazonas y va para allá para reconstruir este campamento y para alejarse de la mala vida en Caracas. Él realmente abandonó este campamento y el protagonista de la película será mi padre, ¿no? Entonces, la pregunta... En este caso, el actor también será tu padre. Exacto. En este caso, el actor será el actor de aquella historia, pero es distinto que La Soledad porque no es una situación que está pasando o que estará pasando. Más bien es como mi imaginación, como qué pasaría si mi papá regresa a reconstruir ese campamento en el Amazonas, hoy en día en la Venezuela contemporánea. Entonces es como un sueño documental, ¿no? Oye, perfecto, un sueño documental. Bueno, para ir finalizando, Jorge, solamente me queda una pregunta que me interesa saber tu opinión como cineasta, joven cineasta además y latinoamericano. ¿Qué opinas del cine contemporáneo? Me refiero a, ¿sabes? Esta ola de cine fantástico, no sé si calificarlo así, porque están abarrotadas las salas de cine con estas producciones. ¿Qué opinas tú? Y conecto esta pregunta con lo primero que decías sobre que tú opinas que el cine debe ser reflejo para lograr una solución, pero
en general no vemos que el cine contemporáneo sea así. Yo creo que nunca ha sido así el cine. No es reflejo, en la mayoría de las veces no es reflejo de nada para lograr una solución. Nada. ¿Qué opinas tú sobre eso? Como cineasta, por supuesto, sobre esa realidad del cine contemporáneo. ¿Te refieres con cine contemporáneo como el cine de Hollywood? Sí, sí, básicamente que es en términos generales, es el que abarca la mayoría de las salas de cine, donde se genera el dinero. Después hay otro, obviamente hay otra ola, hay otro mercado cinematográfico, pero como es el que vemos siempre, tú sabes que los medios, hay mucha influencia de los medios, y prendemos la televisión, leemos las redes sociales y siempre está ahí alguien, hay un niño que quiere ser cineasta y ve esto. ¿Cómo crees tú que esto pesa sobre su proyección como cineasta, como profesional? Bueno, yo pienso que el cine blockbuster o el cine de Hollywood ahorita está en una crisis, en una decadencia, porque este modelo de blockbuster de películas de 250 ¿sabes? De 250 millones de dólares cada vez se hace más insustentable. La gente está yendo menos al cine. El cine está compitiendo con Netflix, con los shows de televisión que ahora se han hecho más populares. No sé qué va a pasar. Bueno, inclusive Netflix está haciendo producción de contenido cinematográfico. Sí, Netflix ya vemos que inclusive Amazon ya tiene algunas cosas por ahí también en producción. Y pues yo pienso que el cine no se va a acabar, o sea, la gente siempre va a seguir haciendo cine, ¿no? Me genera esta pregunta si el cine pudiese convertirse en lo que es un vinil, ¿no? Como un objeto de colección. Espero que no. Bueno, algunos cineastas, hablo Tarantino, el último que leí una entrevista, piensa que Netflix, digamos, varios cineastas conocidos, reconocidos internacionalmente, ahora que tú nombraste Netflix y a ese sistema en streaming de películas, no ven con muy buenos ojos esto, ¿no? Dicen, el cine es en una sala de cine y si no es en una sala de cine no podemos hablar de cine, ¿no? Pues es una postura radical, pero al mismo tiempo también, en mi opinión, tiene algo de verdad. Ahí, por ejemplo, está el ejemplo también del conflicto que hubo entre el Festival de Cannes y Netflix. Exactamente. Que, bueno, que Cannes dijo que las películas de Netflix no podían estar en la competencia oficial porque son películas que no se van a estrenar en salas, que se van a estrenar en una plataforma digital. Entonces, que eso que no tiene ningún sentido estrenar eso en un festival de cine cuando no se va a estrenar en un cine. ¿Y qué piensas tú? Bueno, yo estoy del lado de Cannes, pero de que vaya a ganar Cannes ese argumento, no lo sé. Pues sí, es un futuro muy incierto para alguien que está empezando su carrera como yo. No sé qué va a pasar, qué tipo de películas van a ser sustentables, hasta cuándo uno puede ajustar su estilo de vida en hacer digamos, este cine de arte. Ojalá los gobiernos estuviesen más interesados en educar a su gente, en ver un tipo de cine más nutritivo. No es así en todos lados, pero pudiese serlo si la gente quisiese, si los gobiernos le dieran el valor al cine, como en Francia, por ejemplo, que los niños estudian cine y el público, en el pueblo de Biarritz van 1.600 personas a ver una película venezolana llamada La Soledad que hizo alguien que no es nadie y van y la aprecian, ¿no? Eso es muy emocionante, ¿no? Digamos, el público francés, pero no, lastimosamente, inclusive en Latinoamérica, el cine latinoamericano no es el que se ve, ¿no? Se ve el cine de Hollywood. Pienso que el cine latinoamericano o el cine extranjero, si se puede decir, no debería nunca tratar de imitar a Hollywood, sino hacerse distinto, porque imitar a Hollywood sin el presupuesto es una pérdida de tiempo. Y Jorge, para finalizar, no sé si quieres enviar un mensaje a los oyentes aquí en Portugal, a la comunidad latinoamericana, con esta visita. Bueno, nada, espero que nos veamos en el cine San Giorgi, o Sao Jorge, no sé cómo se dice. Sí. El martes, para la predicción de la soledad, yo voy a estar ahí presente. Sí, 5 de diciembre. Sí. El martes 5 de diciembre es a las 7 de la noche. 7 de la noche.
Bueno, habrá un conversatorio, un debate luego de la proyección y bueno, les prometo que será una película distinta. Y aparte del cine de San Jorge, podemos ver la película en otra parte, en un futuro, no sé, En el futuro la película estará disponible en iTunes y quizás en alguna otra plataforma digital. De todas maneras, pueden seguir las redes de la película. Sí, en Instagram y en Twitter es @lasoledadfilm y en Facebook también, ¿no? facebook.com/lasoledadfilm. Ahí están las redes de la película y estarán anunciadas pues todos los próximos destinos y donde se puede ver la película. Vale. Jorge, de nuevo te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindas aquí en tu visita a Lisboa para conversar con la Radio Latina, y les recuerdo que estén muy atentos a nuestras redes sociales, que vamos a estar publicando nuestras próximas entrevistas, información de interés para la comunidad latina, eventos y noticias. Muchas gracias y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.